Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les traigo 10 recomendaciones de libros que pueden leer este verano. Y si estás viendo este video desde Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, si no es verano allí donde te encuentres en este preciso instante, no te preocupes, porque la buena literatura se puede leer en cualquier época del año. Se trata de 10 novelas muy diferentes, de distintos escritores. He escogido una novela por escritor, es decir, puedes descubrir hasta 10 escritores que quizás no conozcas. No recomiendo necesariamente que leas todos estos 10 libros este verano, aunque yo lo haría con mucho gusto, los releería con mucho gusto. Se trata de recomendaciones bastante variadas. Los libros son de diferentes épocas, de diferentes países, como digo, de diferentes autores. También son de diferente tamaño. Tengo grandes libros y tengo también novelitas. Todos son narrativa, todos son ficción, no todos son novelas, en realidad hay algunos cuentos, ya llegaremos a eso. Considero que los libros que he escogido de mi biblioteca para hacer este video son lo suficientemente diversos para que por lo menos uno de ellos te pueda gustar. Y también espero que le des una oportunidad a algún libro que quizás no conocías antes o que te pueda parecer extraño, que quizá pienses, no sé si me va a gustar, eso no es lo que normalmente leo, porque yo creo que el verano, las vacaciones son un buen momento, pueden ser un buen momento para explorar y para salir de lo que los cursis llaman la zona de confort y descubrir nuevos autores, nuevos libros y quizás empezar un gusto que no sabíamos que teníamos antes. Hay gente a quien en verano le gusta leer libros muy grandes porque por fin tienen tiempo, es la época del año en la que leen más y quieren leer grandes novelas, quizá un poco más complicadas porque tienen el tiempo para dedicárselo. Otras personas que por el contrario quieren leer historias sencillas, ligeras, agradables. Personas que quieren tener una lectura amena y muy disfrutable. En fin, creo que tengo aquí libros para todos los gustos, pero ¿por qué no empezamos ya? En las vacaciones de verano a mucha gente le gusta viajar, ir lo más lejos posible. Claro que no siempre se puede viajar, pero gracias a la literatura cualquier persona puede ir a cualquier país del mundo, a cualquier época del mundo. Por eso, el primer libro que quiero recomendarte, la primera novela, es Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que es una gran aventura literaria que te llevará por muchos países de la América Latina, de Europa y más allá. La novela transcurre en gran parte en México, pero también hay partes de la novela que transcurren en España y en otros lugares. Se trata de la novela más conocida de Roberto Bolaño, el escritor chileno. Es una novela que se publicó en 1998, se ha convertido en una novela de culto. No es la novela más fácil de las que voy hablar hoy, ni mucho menos. Una novela bastante complicada, bastante larga también. Tiene 3 partes. La primera y la última parte son entradas de un diario de un joven narrador que no es el protagonista de la historia, pero es el que nos introduce en ella y a través del cual conocemos a los personajes de esta novela, que son jóvenes poetas mexicanos. Es una novela sumamente literaria, un placer para aquellos a los que les gusta de verdad la literatura y los entresijos de la literatura, las rivalidades, en fin, se aprende mucho leyendo este libro también, es muy disfrutable. La parte central, que es bastante gruesa, entre la primera y la tercera parte, es diferente, es una serie de testimonios, casi testimonios policiales sacados de entrevistas, es la parte más compleja de la novela porque transcurre durante muchas décadas, mientras que la primera y la tercera parte, como son entradas de diario, transcurren en momentos más breves y están en un orden cronológico. Pero esta novela es un placer. No voy a hablar mucho más acerca de Los Detectives Salvajes porque tengo una reseña muy completa en el canal que puedes ver. Seguramente ya la habrás visto, pero bueno, si no la has visto, te invito a que lo hagas después de este video si te interesa Los Detectives Salvajes, una gran recomendación para que leas este verano. Y vamos a pasar ahora a algo completamente diferente. Los Detectives Salvajes es una novela vanguardista sobre poetas vanguardistas, sobre jóvenes aventureros que viajan por el mundo tratando de resolver un enigma literario. La siguiente novela no tiene nada que ver con eso. Se trata de Cae la noche tropical de Manuel Puig. Esta fue su octava y tristemente su última novela, con la cual selló de una manera majestuosa su carrera literaria. Es un libro que transcurre
en Río de Janeiro, hace mucho calor, las noches son tropicales como indica el título y eso me hizo pensar en el verano, pero en realidad la novela no va acerca del verano. Ninguna de las novelas de las que voy a hablar hoy ni de los cuentos tratan sobre el verano, porque eso sería como demasiado obvio, ¿no?, para este video. Se trata de una exploración sobre el amor, así, el amor, cualquier tipo de amor que se les pueda ocurrir a ustedes, incluyendo el amor romántico, que es muy importante en esta novela. Trata sobre la vejez. Las dos protagonistas son hermanas argentinas jubiladas pero que viven en Brasil y que se pasan mucho tiempo, sobre todo en las noches, conversando. Y estas conversaciones muchas veces giran en torno a la vida amorosa de una vecina de ambas, que es una mujer joven, o por lo menos mucho más joven que ellas, también argentina, que también vive lógicamente allí en Río de Janeiro. A estas dos señoras les interesa mucho la vida amorosa de esta joven y les preocupa mucho la vida de esta joven. Bueno, esta es una novela maravillosa. Por más que yo hable acerca de ella, no me puedo acercar ni remotamente a transmitirles el placer que sentí leyendo Cae la noche tropical. Es una novela que recomiendo muchísimo. Además, ahora está editada nuevamente por Seix Barral y esta edición tiene un prólogo de la escritora argentina Tamara Tenenbaum. Muy recomendadísima, Cae la noche tropical, de Manuel Puig. Permítanme ahora que vuelva a la vanguardia porque les traigo un libro muy famoso, un poco temido, bastante difícil de leer, pero vuelvo a una idea inicial. Ya sé que muchas personas en verano tienen más tiempo para leer. Si este es tu caso, creo que es algo positivo que intentes desafiarte un poco, ir un poquito más allá y tratar de leer libros que quizás son un poco más complejos de lo que normalmente lees cuando estás imbuido en una rutina diaria de trabajo y que quizás no te permita adentrarte tanto en los buenos libros. Bueno, se trata de Tres tristes tigres de Gabriel Cabrera Infante, el escritor cubano. Esta novela es muy famosa, se publicó en los años 60, en el año 67 en España. Tuvo muchos problemas con la censura franquista. Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, ya se había exiliado en Europa, ya no vivía en Cuba, vivía en Londres, pero claro, publicaba sus novelas en España, que es el único país hispanohablante de Europa donde se publica literatura en español, como es obvio. Recomiendo esta novela para el verano por el sabor cubano, tropical, por el calor que tiene, porque esta novela está ambientada, a pesar de que es una novela del año 67, esa es su fecha de publicación original, es una novela que está ambientada en los años 50, es decir, antes de la Revolución Cubana. Entonces, en esa Habana que no existe más, que hace décadas que no existe, y aquí tenemos un testimonio de cómo era esa Habana para bien y para mal, con luces y sombras. Hay muchos personajes, la línea narrativa puede ser un poco confusa, pero a mí lo que me fascina de este libro y lo que me hace reír, pero también me causa una sensación de ternura, es el lenguaje en el que está escrito. Esta novela está escrita en el español habanero. Intenta reproducir, yo creo que lo hace con mucho éxito, el español de La Habana. Hace algo que en la literatura en español pocos escritores han hecho. Sí puedo pensar en algunos ejemplos actuales y un poco más antiguos de escritores que intentan plasmar, sobre todo en los diálogos de los personajes, el habla más local de su país o de su ciudad o de una clase social específica. Aquí está el habanero en todos sus registros, en todas sus clases sociales que existían en la época prerevolucionaria, claro. Y esto es fascinante. Es una novela que por momentos hay que leer en voz alta. Te reirás, te conmoverás, te gustará mucho, creo, si no intentas buscarle tanto sentido o una historia con principio, medio y fin. No se trata de eso, pero por el lenguaje y la ambientación tan vibrante y electrizante de La Habana de los años 50, recomiendo para este verano y en realidad para cualquier época del año, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Si no te gustan las novelas tan largas y tan complicadas, quizás prefieras las recomendaciones que voy a hacer a partir de ahora, porque se trata de cuentos o de novelas breves. Algunas de ellas se pueden leer incluso en un día, diría yo, o en un par de horas. La siguiente, La invención de Morel, del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, famoso escritor por sí mismo, por sus propios méritos, pero también muy conocido por haber sido
el mejor amigo de Jorge Luis Borges. Y menciono esto porque Borges dijo de esta novela, escribió de esta novela, que era la mejor novela en castellano. Bueno, yo no sé si iría tan lejos, yo creo que ahí se vio más la amistad que el criterio literario, pero sí es una gran novela, una novela imperdible. En esta edición que tengo de Austral viene el prólogo original que escribió precisamente Jorge Luis Borges. Se trata de una novela breve, como ven, es una novela de ciencia ficción, es la única novela de ciencia ficción que voy a recomendar en este video. Yo no soy un gran lector de ciencia ficción, no tengo nada en contra, de hecho algunos de los libros que más me han gustado son de ciencia ficción como este, pero en fin, quiero decir que no soy un experto en el género. Esta novela transcurre en una isla tropical, es una novela que bebe de estas novelas del siglo XVIII y XIX como Robinson Crusoe, obviamente. Se trata de una persona, un fugitivo político en este caso, pero una persona que acaba en una isla desierta, o por lo menos esta persona cree que es desierta en un primer momento, aunque pronto, y esto no es un spoiler, verá a los habitantes, se encontrará con gente que vive en esa isla. Es todo muy misterioso y por lo tanto no voy a hablar apenas de la trama, que transcurre en unas breves páginas, pero que te hará reflexionar. Es una novela que yo creo que hay que leer y releer varias veces, aunque se disfruta completamente ya desde la primera lectura, también aviso. Es una novela muy emocionante, pero también filosófica, que nos hace pensar. El protagonista es un fugitivo político, no sabemos muy bien por qué huye de su país. Siempre se ha dicho que el fugitivo es de Venezuela. Eso también puede ser un poco actual, aunque el contexto en el que se escribió y publicó esta novela no tiene nada que ver con el actual, pues se trata de una novela publicada en los años 40 del siglo XX. Pero bueno, lamentablemente en los países latinoamericanos, en los países hispanos, en España incluso, a cada tanto hay una dictadura, hay un golpe militar, en fin, situaciones políticas complicadas de las que huir, ¿no? Y seguramente en Venezuela en aquella época pues también sucedería algo parecido, que es lo que inspiró Adolfo Bioy Casares a crear este personaje del fugitivo que vivirá unas aventuras increíbles en una isla tropical. La trama de esta novela está envuelta por un gran misterio, todo se desvela al final y por eso no voy a decir ni una palabra más, solo voy a decir, lean por favor La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Pero bueno, vamos a abandonar esa isla tropical, quizá en la Polinesia, quién sabe, y vamos a ir ahora a la selva amazónica. Vamos a ir ahora a descripciones fascinantes, preciosas de la naturaleza más salvaje, a un canto a favor de la naturaleza, de la armonía, del amor, del respeto a la naturaleza. Vamos a ir de la ciencia ficción a una novela realista y se trata de un viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda, que tristemente no está más entre nosotros. Casi ningún escritor, no, ninguno de los escritores de los que he hablado hasta el momento está entre nosotros, pero Luis Sepúlveda lo estuvo hasta hace un par de años. Falleció lamentablemente, vivía en España, pero era un escritor chileno. Volviendo otra vez al tema de la política, no es difícil imaginar por qué no vivía en Chile. En fin, no voy a entrar en asuntos políticos, pero sí en recomendar esta novela. Tengo esta edición preciosa, que es de la colección Andanzas de Tusquets Editores, de un viejo que leía novelas de amor. El protagonista de esta novela es un viejo, un hombre de una cierta edad, un hombre blanco, criollo, que vive en la selva amazónica. Hace amistad con un indígena y este indígena le enseña a cazar, le enseña tantas cosas. Ambos aprenden el uno del otro. Esta novela, que es muy breve, explora magníficamente las consecuencias, el impacto devastador de la colonización tanto en las poblaciones indígenas como en la naturaleza en la selva amazónica. Una novela que recomiendo también, que se lee muy rápido, es una lectura muy agradable y muy conmovedora. La siguiente novela de la que voy a hablar también puede ser conmovedora, pero quizás ese no sea el mejor adjetivo que le podemos aplicar. Se trata de Pedro Páramo de Juan Rulfo, el gran clásico mexicano, que también es muy breve. Es una novela que fue publicada en 1955. Es un viaje por el tiempo, por el espacio,
por la historia de México. Es una obra maestra de la literatura en español, por eso la recomiendo para cualquier época del año. La recomiendo específicamente para verano por su dificultad. El tema este de si tienes más tiempo, aunque sea una novela breve, requiere tiempo para poderla entender. Quizá hay que leerla más de una vez o por lo menos leer algunos pasajes más de una vez. Es una novela que transcurre en un ambiente de muchísimo calor, lo cual nos hace inmediatamente pensar en el verano. Es una novela bellísima. El protagonista de esta novela, Juan Preciado, es un hombre joven que tras la muerte de su madre y siguiendo la promesa que le realizó a esta, vuelve al pueblo natal de sus padres para conocer a su propio padre, que se llama Pedro Páramo. Comala es un pueblo misterioso, es un pueblo habitado por fantasmas. No voy a hablar mucho más acerca de esta novela. Hay una reseña completísima en el canal que te animo a que veas si piensas que te puede interesar leer Pedro Páramo. Y yo voy a pasar a otra novela ahora. Todavía nos quedan varias. Aprovecho también para pedirte que si estás viendo este video y te están gustando mis recomendaciones, por favor le des me gusta y también te suscribas a mi canal, y si puedes dejes un comentario, aunque sea solo una palabrita, porque eso ayuda mucho al algoritmo. Mi canal todavía es nuevo y me gustaría que llegase al mayor número de gente posible. Si tú estás viendo este video es porque te gusta leer, te gusta la buena literatura en español, y seguro que hay mucha gente por ahí que comparta esa afición, ese placer de la lectura contigo. Este video les va a llegar más fácil, más rápido, si tú le das me gusta, si te suscribes y si dejas un comentario, aunque sea, como digo, una palabrita. Así que muchas gracias. También me encantaría saber qué opinas de estos libros que estoy recomendando. Si hay alguno que tú recomendarías de entre los que yo estoy comentando, o si hay alguno que tú añadirías, algún libro que a ti te gustó particularmente leer en verano o que piensas que es adecuado para esta época del año. Por favor, puedes dejar un comentario porque seguro que hay lectores por ahí que agradecerán tener más recomendaciones más allá de las 10 que yo estoy dando en este video. Ahora voy a hablar acerca de una novela italiana escrita por un escritor italiano pero que transcurre en Lisboa. Se trata de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Esta es una edición italiana, por lo tanto en italiano, pero el libro está disponible en traducción castellana, en traducción española, sin ningún problema lo podrás encontrar. Es una novela que fue muy famosa por ahí, por los años 90, yo recuerdo. Se publicó por primera vez en el año 94, fue un éxito, se adaptó al cine. Hay una versión filmada italiana que yo no he visto, pero me han recomendado, me han dicho que está bastante bien. La novela es preciosa. Yo no la leí en su momento, cuando había todo este hype, cuando había toda esta emoción alrededor de este libro. Yo la leí muchos años después, hace apenas un par de veranos, creo que la leí de hecho en verano. Es una novela que transcurre en verano, en una Lisboa de los años 30, en una Lisboa donde tristemente está en auge el fascismo. Bueno, no solo en aquella Lisboa, sino en toda Europa, en Italia, evidentemente, que es el país donde surgió, pero esos ecos italianos llegan hasta Lisboa, hasta la capital portuguesa. El protagonista, Pereira, es un hombre mediocre, normal, un hombre que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, de este auge de estas ideologías totalitarias de ultraderecha como el fascismo, pero a lo largo de esta novela va adquiriendo conciencia de ello, sobre todo gracias a su encuentro con un joven luso-italiano. Este joven se llama Monteiro Rossi, Monteiro portugués, Rossi italiano. Es un joven idealista con fuertes ideas e ideales políticos que expresa con vehemencia y que poco a poco irá entrando en la conciencia de Pereira, que es este personaje fascinante. Aunque yo diga que es un personaje mediocre, es un personaje en realidad fascinante. La novela tiene un tono melancólico, tan portugués, tan de saudade. Es una novela maravillosa, Sostiene Pereira. No tengo más palabras para recomendarla. Por favor, lean Antonio Tabucchi, lean Sostiene Pereira. Vamos a seguir en Europa. La siguiente novela también está disponible en traducción porque es una novela alemana. Se trata de Muerte en Venecia. Yo tengo esta edición, esta traducción en inglés. Thomas Mann está traducido al castellano y a cualquier otro idioma. Muerte en Venecia es una novelita, una novela corta, una nouvelle o quizá un cuento largo.
Aquí en este tomo que yo tengo viene incluido con otros cuentos del autor. Te voy a mostrar el tamaño de Muerte en Venecia para que te hagas una idea. Bueno, de todo este libro, Muerte en Venecia viene a ser esto, ¿ok? O sea que una novelita, una novela muy corta o un cuento un poco largo. El protagonista de esta novela es un escritor alemán que es muy prolífico, muy famoso, muy honorado en su país natal, pero que en un momento dado decide, después de un encuentro bastante extraño al principio de la novela, decide tomarse un descanso e irse de vacaciones. Venecia no es su destino, pero hay una serie de avatares, de coincidencias que quizá no lo sean tanto, que hacen con que acabe pasando sus vacaciones en Venecia. Allí conoce a un joven polaco. Conoce es mucho decir, lo ve, se da cuenta de que hay un joven polaco por allí, un adolescente, y se enamora de la belleza de ese joven. ¿Se enamora o se obsesiona por él? Bueno, no voy por supuesto a contar la trama de esta novelita. Es una novela llena de belleza, llena de tristeza, tiene un final perfecto, es una historia de decadencia, pasa en Venecia, en esa Venecia que es tan bella pero al mismo tiempo tan llena de muerte, por lo menos la Venecia de la novela. Hay una enfermedad, hay una epidemia que se va acercando a esta ciudad, no cuento más. Los medios de comunicación cubren esta noticia de diferentes maneras. Todo esto nos puede hacer pensar en tiempos recientes. No quiero mencionar nada porque después a YouTube no le gusta que se hablen de estos temas porque piensa que estoy hablando de temas médicos y quizá desinformando. No es eso. Pero bueno, hay una epidemia como una pandemia bastante parecida a una pandemia que vivimos en los últimos años, tristemente. Pero es una novela bellísima, es una novela sobre la belleza y sobre la decadencia, sobre la juventud y la vejez. Si no han leído Thomas Mann, léanlo, es un escritor maravilloso. Y Muerte en Venecia quizás sea el mejor o uno de los mejores puntos de entrada en la obra de Thomas Mann. No quiero que todas las recomendaciones sean clásicos. Inevitablemente uno siempre acaba con los clásicos porque los clásicos, en fin. Ya tengo un video sobre los clásicos que puedes ver si aún no lo has hecho, donde explico por qué creo que hay que leer los clásicos y por qué creo que no hay que leerlos. Los dos lados de la misma moneda. Uno siempre recae en los clásicos. Bueno, es inevitable, por lo menos para mí, creo que para cualquier buen lector. Pero no quiero hablar solo de los clásicos, así que traigo una novela relativamente reciente. No es tampoco tan reciente, es de 2006, pero comparada con las otras novelas, con los libros de los que he hablado hoy, pues es muy reciente. Se trata de Bonsai, del escritor chileno Alejandro Zambra. Alejandro Zambra, para mí, es uno de los mejores escritores actuales. Es uno de mis escritores vivos favoritos. Sigue publicando, acaba de sacar una bellísima novela que se llama Literatura Infantil. Por supuesto, también recomiendo literatura infantil, pero no creo que sea un buen punto de entrada para Alejandro Zambra. Si ya leíste varias cosas de Alejandro Zambra, sobre todo poeta chileno, sí te recomiendo literatura infantil. Si no has leído nada de Zambra, creo que lo mejor para empezar es leer Bonsai, que es una novelita muy breve que trata sobre el amor. Es una novela minimalista, de ahí el título, es muy breve. Aquí pueden ver cómo está escrita, con los párrafos, en fin. Es una novela que se lee muy bien, muy rápido, da un gran placer y es la mejor puerta de entrada para la ficción de Alejandro Zambra. Si lees Bonsai y te gusta y te enamoras, entras en su sensibilidad, en esta historia de amor, te va a gustar el resto de la obra de Zambra. Si no te gusta, pues por lo menos no habrás perdido mucho tiempo y sabrás que Zambra no es para ti. Pero si esta novela te gusta, y creo que a muchos les va a gustar, habrás descubierto un gran autor y podrás seguir leyendo sus obras hasta llegar a literatura infantil. Y si resulta que en verano no tienes mucho tiempo o si el calor te agobia tanto que no te puedes concentrar mucho tiempo leyendo, no quieres leer grandes novelas, ni siquiera quieres leer novelas, bueno, para eso están los cuentos, los relatos breves, y yo te recomiendo así en general los cuentos de Clarice Lispector, esta escritora maravillosa brasileña que nació en Ucrania, una de las mejores escritoras de Latinoamérica y por supuesto de Brasil o de la lengua portuguesa en general. Se pueden conseguir sus cuentos en un tomo que los reúne todos en traducción
en español yo tengo este libro de cuentos que es Lazos de Familia, que es uno de los libros de cuentos más famosos de ella. Es una edición portuguesa que compré en Lisboa, pero como digo, los cuentos están todos reunidos, incluidos los de este libro, en sus cuentos completos. Aunque los cuentos del inspector varían mucho en contenido, muchos de ellos tratan temas como la identidad, el amor, la muerte, la soledad y la búsqueda de significado. A menudo las historias del inspector se centran en personajes femeninos y exploran sus experiencias y percepciones del mundo. Aquí en Lazos de Familia están algunos de sus mejores cuentos. Voy a destacar, por ejemplo, Una gallina, La imitación de la rosa, Feliz cumpleaños, La cena o El crimen del profesor de matemática, que creo que es mi cuento favorito de Clarice Lispector. El estilo de Clarice Lispector no es fácil, es un estilo introspectivo con un enfoque en los detalles muy sutil y siempre con emociones intensas. Esto es lo que encontramos en las novelas y por supuesto en los cuentos de Clarice Lispector. Si no has leído nada de esta escritora, que es bastante difícil, aunque todas sus novelas no sean del mismo nivel de dificultad, si no has leído nada de ella, te recomiendo empezar por los cuentos. Leyendo los cuentos sabrás si esta escritora es para ti o no. También, si te gusta Virginia Woolf, si te gusta James Joyce, es para ti. Si ni siquiera has oído hablar de James Joyce, Virginia Woolf, si no has leído nada de ellos, no te preocupes, no es necesario. Empieza con algún cuentito de Clarice Lispector y si es algo que te llama, si es algo que entiendes, que consigues interpretar, que te hace pensar, que te hace soñar, que te hace sobre todo sentir, pues es una escritura muy visceral. Continúa con los cuentos y después puedes pasar a las novelas. Y estas son mis 10 recomendaciones literarias veraniegas. ¿Cuáles son las tuyas? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en el próximo. Felices lecturas. Chao.